¿Alguna vez te has preguntado por qué Allan Kardec, el fundador del espiritismo moderno, evitó detallar profundamente lo que él mismo llamaba regiones inferiores del mundo espiritual? Escribió extensamente sobre la reencarnación, sobre la comunicabilidad con los muertos, sobre el progreso moral del alma. Pero cuando el tema se acercaba al umbral, a las zonas de sufrimiento espiritual, algo cambiaba. Su tono se volvía más vago. Las descripciones se tornaban nebulosas, como si él estuviera consciente de algo que no debía ser revelado tan fácilmente. ¿Por qué? ¿Qué había en el umbral que ni siquiera Kardec osaba poner en palabras claras? ¿Será que temía el impacto que esa verdad podría causar en los vivos o en los muertos? La mayor parte de las personas imagina el infierno como un lugar de llamas, gritos y condenas eternas, una herencia directa de la iconografía católica medieval. Pero el umbral, según los relatos más consistentes de la literatura espírita, no se parece en nada a eso, y justamente ahí está el problema. El verdadero umbral es aún más perturbador porque es psicológicamente real. No depende de castigos externos, sino que nace de las propias elecciones del alma. Es un lugar donde las ilusiones mentales se materializan, donde los arrepentimientos toman forma, donde la conciencia finalmente liberada del cuerpo se topa con lo que ella misma construyó a lo largo de la vida, sin distracciones, sin excusas, sin máscaras. Imagina estar atrapado en una realidad hecha exclusivamente de todo aquello que más intentaste esconder de ti mismo. Es eso lo que muchos llaman umbral. Pero antes de ir más a fondo, necesitamos entender lo que Kardec sabía y lo que prefirió dejar entre líneas. En El cielo y el infierno, publicado en 1865, él ya comienza el libro desmontando la idea de penas eternas. Afirma que los sufrimientos después de la muerte son temporales, proporcionales a la conducta del alma y, sobre todo, educativos. Habla de la justicia divina como algo que siempre apunta a la regeneración. Esto tranquiliza, parece justo. Pero cuando llegamos a la segunda parte del libro, donde él publica comunicaciones de espíritus que habrían vivido situaciones reales en el más allá, el tono cambia completamente. Espíritus atormentados, atrapados en estados mentales de culpa, confusión y desesperación. Describen sensaciones de aislamiento, frío, oscuridad e incluso la presencia de otros seres en sufrimiento, a veces en estado de alucinación colectiva. Y entonces surge la pregunta inevitable: si esos relatos son verdaderos, ¿por qué Kardec los trató con tanta cautela? La respuesta puede estar en el propio contexto de la época. En pleno siglo XIX, la misión de Kardec era monumental: traer racionalidad a la espiritualidad, dar a la fe una base lógica. Hablar de un umbral tan profundo, tan cargado de angustias mentales, podría haber echado todo a perder. Él necesitaba que el espiritismo fuera visto como un camino de luz y progreso, no como una religión más amenazadora. Entonces, en lugar de entrar en detalles sobre el umbral, prefirió exponer los principios universales de la justicia espiritual y dejar que las experiencias hablaran por sí mismas. Fue solo décadas después que otras voces del espiritismo comenzaron a explorar este tema con más valentía. La más conocida de ellas fue André Luis, a través de la mediumnidad de Chico Xavier. En el libro Nuestro Hogar, y principalmente en Liberación y Obreros de la Vida Eterna, el umbral adquiere contornos mucho más nítidos. Se trata de una zona vibracional densa que envuelve la tierra como un cinturón. En ella viven almas en sufrimiento, no por punición divina, sino por estar aún atrapadas en sus vicios, culpas y apegos. No hay demonios, no hay juicios, solo conciencias en conflicto, conviviendo unas con otras, como en un gran reflejo colectivo del inconsciente humano. Una de las descripciones más impresionantes viene del propio André Luis, cuando narra su experiencia inicial en el umbral. Habla de un ambiente donde el tiempo parecía no pasar, donde el cielo era permanentemente oscuro, pero sin estrellas, donde el dolor era más moral que físico, y donde el peor castigo era el silencio.
el silencio de las respuestas que nunca llegaban, de la ausencia de cualquier sentido. Es un retrato sutil, pero aterrador, porque desmonta la idea de que basta morir para ir a la luz. No, el alma va a donde su vibración lo permite, y eso significa que muchos continúan exactamente como estaban en vida, solo sin el cuerpo físico para distraerlos de su propia verdad. Ahora, ¿por qué esto te importa a ti? Porque el umbral no es un destino, sino un espejo. No existe allá afuera. Se manifiesta en sintonía con lo que cada uno carga por dentro. Es una zona transitoria, sí, pero puede durar años, décadas, hasta siglos. Depende únicamente del momento en que la conciencia despierta. Y lo más chocante, muchos ni siquiera perciben que murieron. Siguen repitiendo patrones, buscando placer, huyendo del dolor, sin entender por qué están rodeados de sufrimiento. Son los llamados espíritus perturbados o desencarnados en desequilibrio. Viven en una especie de burbuja mental donde las leyes físicas no se aplican, pero las leyes morales, esas sí, se vuelven absolutas. Y ese era el punto que Kardec quizás prefirió no detallar. Porque el umbral no es algo que Dios creó para castigar, es algo que nosotros creamos en masa a lo largo de vidas enteras. Es el resultado natural de una humanidad que aún vive en conflicto interno, pero busca soluciones externas, que teme la muerte, pero descuida la vida, que se niega a mirar hacia adentro, y luego se extraña cuando se ve rodeada por sombras que ella misma proyectó. ¿Cómo explicar esto sin parecer acusador? ¿Cómo poner esto en un libro sin parecer dogmático? Kardec eligió el camino más sabio. Plantó la semilla, mostró los síntomas, pero dejó que las próximas generaciones descubrieran la profundidad de la enfermedad. Pero esa no era la parte más sorprendente de su descubrimiento. Lo que Allan Kardec descubrió, y que probablemente lo hizo retroceder ante la revelación completa, era algo que amenazaba la propia noción de identidad. Durante años recibió comunicaciones mediúmnicas que describían el estado de los espíritus en el más allá. Pero con el tiempo percibió un patrón perturbador. Los espíritus que sufrían en el umbral no eran necesariamente malos. No habían cometido crímenes horrendos, ni pasado la vida en depravación. Eran muchas veces personas comunes, profesionales respetados, padres y madres de familia, religiosos, intelectuales, personas que, a los ojos de la sociedad, habían llevado una vida correcta. Y aún así, después de la muerte, se sumergían en zonas densas, confusas, llenas de angustia y soledad. Esto afectaba la base de todo lo que se creía en la época. La conclusión era simple y devastadora. Vivir de acuerdo con reglas sociales o religiosas no es suficiente. Lo que cuenta en la realidad espiritual es cuánto la conciencia está despierta, lúcida y libre de las máscaras. El umbral es alimentado por la ilusión, por la negación, por la autoimagen que el alma construye para sí misma y que, al ser confrontada con la verdad después de la muerte, no se sostiene. Y cuanto más la persona se aferró a esa imagen, más doloroso es el proceso de disolverla. Por eso el sufrimiento allí no viene de algo externo, sino de una especie de colapso interno de la identidad. Y era exactamente eso lo que Kardec comprendió, y quizás decidió no decir tan directamente. Años después, en los libros psicografiados por Chico Xavier, vemos esta idea siendo explorada con más claridad. En Liberación, por ejemplo, uno de los personajes centrales es Gregorio, un espíritu poderoso que lidera una organización en las zonas umbralinas. Es articulado, inteligente, respetado por muchos, pero profundamente atrapado en el dolor del orgullo y la vanidad. Su dominio sobre aquella región se mantiene por su capacidad de manipular mentes igualmente perdidas. Pero lo más interesante es que él no se considera malo. Se ve como un justo, un restaurador del orden, un agente de equilibrio. Y eso nos obliga a hacer una pregunta incómoda. ¿Cuántas personas, vivas o muertas, continúan alimentando sus acciones en nombre del bien, cuando en verdad están apenas defendiendo sus propias heridas? Es aquí donde el umbral se revela no como un lugar geográfico,
sino como una condición vibracional. Está compuesto por franjas de densidad emocional y mental, donde cada conciencia es atraída al punto que corresponde a su estado íntimo. No es una punición, sino una consecuencia automática. Como la gravedad que tira un objeto al suelo, la densidad moral tira el alma hacia donde está en sintonía, y salir de allí exige esfuerzo, lucidez, humildad y tiempo. Mucho tiempo. Un caso emblemático es el de espíritus que permanecen en el umbral por décadas, aún atrapados en resentimientos del pasado. Uno de los relatos más conmovedores en este sentido viene del libro Memorias de un suicida, dictado por el espíritu Camilo Cándido Botelho. En él, el autor describe con detalles su experiencia después de quitarse la vida. Lo que él encuentra del otro lado no es el alivio esperado, sino una prolongación del dolor. Sensaciones físicas, remordimiento constante, imposibilidad de dormir, de olvidar, de huir. Él no está castigado, está simplemente sintiendo sin filtros todo aquello que intentó apagar con la muerte. Y esa quizás sea una de las verdades más difíciles de aceptar. La muerte no resuelve, solo revela. El alma sigue siendo quien es, solo sin el velo del cuerpo físico. Y entonces, ¿qué hacemos con esta información? La mayoría prefiere ignorar, vivir como si nada de esto existiera. Pero eso no impide que el mecanismo siga funcionando. El umbral no necesita ser creído para existir. No depende de la fe, de la religión o de la cultura. Es un fenómeno espiritual natural, así como la descomposición del cuerpo es un fenómeno físico inevitable. La diferencia es que en el umbral la descomposición es de la ilusión, de la identidad construida, de los apegos, de las máscaras sociales. Y ese proceso puede ser extremadamente doloroso porque desmonta aquello que creíamos ser. No hay anestesia para ese tipo de dolor. Kardec lo percibió temprano. Y es posible que por ello haya elegido otro camino. En lugar de asustar, prefirió iluminar. En lugar de describir las tinieblas, señaló el camino de la luz. Pero su silencio también fue una invitación. Investiguen por sí mismos. Y muchos atendieron ese llamado. Hoy cientos de médiums y estudiosos se dedican a entender esas zonas del plano espiritual con más profundidad. No para alimentar el miedo, sino para ayudar en la preparación. Porque al fin y al cabo todos vamos a pasar por ese proceso. Y cuanto más conscientes estemos, menor será el impacto. La cuestión que queda es, ¿qué estás construyendo ahora, en tu mente, en tu intimidad, que puede convertirse en tu umbral después de la muerte? ¿Qué pensamientos, sentimientos, apegos y resentimientos cargas que podrían aprisionarte en una zona como esta? Porque no hay tribunal ni juicio final. Solo la revelación de aquello que siempre estuvo ahí y que en vida aún puede ser transformado. Pero esto nos lleva a un segundo punto, aún más profundo. Si el umbral es resultado de la densidad emocional y mental del alma, ¿existirá solo después de la muerte? Esta es la parte que incomoda, así que muchas veces es evitada incluso por aquellos que estudian el espiritismo con dedicación. El umbral no comienza en la muerte, comienza aquí, ahora, en vida. La misma frecuencia vibratoria que nos atrapará o nos liberará después de la muerte ya se está formando en nuestro campo mental y emocional todos los días. El umbral no es un destino distante, es un estado de conciencia que puede ser reconocido o ignorado mientras aún respiramos. Ansiedad crónica, culpa no resuelta, odio acumulado, resentimiento, apegos enfermizos, son todos síntomas de un umbral que ya está en construcción dentro de nosotros. Y cuanto más nos identificamos con esas vibraciones, más densos nos vamos volviendo. El cuerpo físico aún nos protege de la percepción clara de ese peso, pero cuando se deshace, no hay dónde esconderse. Es por eso que tantos relatos espirituales describen desencarnes como experiencias de liberación o de colapso. Depende menos de la muerte en sí y más de la condición interior del alma en el momento de la separación. Hay personas que, al dejar el cuerpo,
son inmediatamente acogidas por benefactores espirituales, transportadas a zonas de cura, reequilibrio y aprendizaje. Y hay otras que permanecen días, meses, hasta años, sin percibir que murieron. Siguen atrapadas en los hábitos de la materia, vagando por ambientes que aún recuerdan la vida terrenal, buscando los mismos vicios, repitiendo las mismas rutinas. Para ellas, el umbral no comienza con sufrimiento extremo, comienza con confusión. Y la confusión es uno de los síntomas más peligrosos del umbral invisible, porque le da al alma una falsa sensación de control. Espíritus en confusión muchas veces se niegan a aceptar ayuda, rechazan mentores, evitan lugares de luz, no por maldad, sino por no reconocer que están en desequilibrio. Creen que aún tienen razón, que aún saben lo que están haciendo, que son víctimas de una injusticia o de un engaño. Es un aprisionamiento sutil, pero profundo. Y en la práctica, es lo que más retrasa el progreso del alma. Kardec, en sus observaciones, notó que las almas más endurecidas no eran las malas, sino las orgullosas. Aquellas que no conseguían admitir que estaban equivocadas, incluso ante la evidencia del propio sufrimiento. Empiezas a entender lo que esto significa, que el umbral no es un lugar para pecadores, es un reflejo ampliado de nuestra inmadurez espiritual y, por eso mismo, tan común. Todos cargamos partes no resueltas dentro de nosotros, memorias que evitamos, culpas que enterramos, miedos que disfrazamos. Cuando esos elementos se acumulan por años y vidas, sin ser enfrentados, crean en nosotros una densidad vibracional que nos atrapa en regiones específicas del plano espiritual. Y lo más preocupante, esa densidad atrae. Espíritus semejantes se agrupan por afinidad, crean colonias umbralinas, conviven entre sí, refuerzan las propias ilusiones. Y así, alimentan círculos viciosos que duran mucho tiempo. Pero hay otro detalle aún más intrigante. Muchos de esos espíritus no están solo atrapados en el umbral, interactúan con el mundo de los vivos, a veces influyendo a personas encarnadas, acercándose a quienes comparten la misma franja vibratoria. Esto no sucede por maldad deliberada, sino por afinidad. Espíritus viciosos se acercan a viciosos. Espíritus resentidos se ligan a personas llenas de amargura. Que espíritus orgullosos encuentran eco en corazones autoritarios, y ese intercambio, muchas veces inconsciente, crea un lazo energético entre los dos planos. Por eso, para muchos, el umbral ya se manifiesta aquí, en las relaciones destructivas, en las dependencias emocionales, en los impulsos incontrolables, en las decisiones que parecen venidas de fuera, pero que en verdad solo encuentran espacio porque existe sintonía. Kardec sabía esto. Estudió obsesiones espirituales, interferencias, vampirismos energéticos, pero evitó profundizar en las zonas más densas, quizás porque sabía que el ser humano no estaba, y quizás aún no esté, preparado para lidiar con esa verdad en su totalidad. Admitir que podemos estar viviendo parte del umbral ahora es encarar la responsabilidad radical sobre nuestra propia vida mental y emocional. Ya no hay cómo culpar al destino, a Dios, a la sociedad. Lo que estamos sintiendo y proyectando tiene consecuencias reales, no solo en la tierra, sino después de ella. Por eso, al contrario de lo que muchos piensan, el umbral no es un fin, es un medio, una etapa, un proceso de confrontación que, si se encara con valentía, puede ser profundamente transformador. André Luis solo comenzó a salir del umbral cuando admitió que necesitaba ayuda, cuando dejó de culpar a los demás, cuando aceptó que había sido negligente con su propia conciencia. Ese es el primer paso, y el más difícil, porque exige renuncia, humildad, romper el orgullo, pero es también el inicio del rescate real. Y aquí está lo que quizás sea el mensaje más importante de este video. El umbral no es un castigo, ni un enemigo, es un espejo ampliado, un laboratorio del alma, un espacio donde por el dolor finalmente nos vemos sin máscaras, y donde por la valentía
podemos reconstruir lo que ignoramos durante la vida. Solo permanece allí quien aún necesita aprender a través del sufrimiento. Pero nadie está abandonado. Siempre hay amparo espiritual, siempre hay socorro. Pero solo se vuelve eficaz cuando el alma está lista para recibirlo. Entonces, no se trata de temer al umbral, se trata de reconocerlo. En nosotros, a nuestro alrededor, en nuestras reacciones, en los pensamientos que insistimos en mantener. Es más común de lo que imaginamos, pero también más transitorio de lo que tememos. Y cuanta más conciencia tengamos ahora, menos tiempo necesitaremos pasar por allí después. O quizás ni siquiera necesitemos. Pero antes de terminar, hay aún una pregunta que muchos evitan hacer. ¿Tendrá el umbral niveles aún más profundos, de los cuales ni siquiera los espíritus rescatados gustan hablar? Esa pregunta atormenta incluso a los estudiosos más experimentados. ¿Existirá algo debajo del umbral? Una capa aún más densa, más antigua, donde el dolor ya no es solo mental, sino que se convierte en estados de petrificación de la conciencia. Los relatos que nos llegan, a través de médiums respetados, indican que sí. Pero esas zonas están tan cargadas, tan desconectadas de la realidad humana, que incluso los espíritus socorristas evitan entrar allí sin preparación extrema. Estamos hablando de regiones que rozan la completa ausencia de luz, donde la conciencia ya no se debate, ya no cuestiona, ya no desea, solo existe, como si estuviera congelada en sus propios traumas. En algunos libros, esas regiones son descritas como abismos, foso mental, costras inferiores, pero el nombre poco importa. Lo que importa es entender la naturaleza de esos estados. Son zonas donde el alma ya ha perdido casi totalmente el sentido de identidad. Espíritus que, tras innumerables vidas de desequilibrio y sufrimiento, se han hundido en estados de negación tan profundos que apenas pueden reaccionar. No hablan, no se mueven, no piensan. Son mantenidos por chispas mínimas de energía espiritual, como si estuvieran durmiendo en una pesadilla que no termina nunca. Y lo más aterrador es que esos estados no son creados por entidades externas, ni por juicios divinos. Son resultado de ciclos repetidos de elecciones que poco a poco van apagando la luz interior. Es duro imaginar eso, pero necesario, porque entender que hay límites para cuánto podemos alejarnos de nuestra esencia es reconocer la importancia de parar cuanto antes. Esas zonas profundas no son eternas, pero son de difícil acceso. Los espíritus que allí permanecen, en general, no reaccionan a intentos comunes de auxilio. Necesitan ser rescatados con técnicas específicas por equipos altamente entrenados del plano espiritual. Y aún así, muchas veces, resisten el socorro, porque ya han perdido el deseo de vivir, de mejorar, de salir de allí. Esto no es castigo, es desesperación congelada, pero incluso en ese nivel hay esperanza. La evolución es inevitable. La luz divina jamás se apaga. Lo que cambia es el tiempo necesario para que el alma reencuentre el camino. Y lo que Kardec sabía, y que quizás haya optado por no explicitar, es que cuanto antes iniciemos ese proceso de despertar, menos profunda será la bajada. Cuanto más nos resistamos, más difíciles y solitarias se volverán las etapas siguientes. Es como hundirse en arenas movedizas. Cuanto más nos debatimos sin conciencia, más nos enterramos. Pero si alguien nos muestra la dirección correcta, y si tenemos humildad para seguir, la salida se vuelve posible. Por eso, el gran mensaje que resuena detrás del silencio de Kardec y de la valentía de los médiums que vinieron después de él, es este. El umbral es real, pero la regeneración también lo es. Y la clave está en la transformación ahora, mientras estamos vivos. No se trata de perfección moral, se trata de conciencia, de presencia, de no vivir más en piloto automático, de observar los propios pensamientos, de asumir responsabilidad emocional, de perdonar, de soltar, de volver a empezar cuantas veces sean necesarias. Cada actitud como esta cambia, aunque imperceptiblemente,
nuestra frecuencia vibracional, y esa frecuencia es nuestra dirección espiritual. ¿Quieres saber en qué punto vibracional estás? Observa con sinceridad cómo lidias con 3 cosas: frustración, soledad y miedo. Si aún respondes con ira, huida o desesperación, hay un trabajo por hacer. No porque eso sea incorrecto, sino porque eso muestra dónde tu conciencia aún está atrapada. La transformación comienza cuando logramos ver esos puntos sin vergüenza, sin culpa, pero con lucidez, y decidimos hacer algo al respecto. Una pequeña acción, un pedido de perdón, un gesto de amabilidad, un silencio ante una provocación, un límite claro ante un abuso. Todo eso cuenta, todo eso eleva. Y al elevar la propia vibración, algo extraordinario sucede. Comenzamos a acceder incluso en vida a lo que los espíritus llaman zonas de inspiración. Son espacios interiores donde sentimos paz, incluso en medio del caos, claridad, incluso ante las dudas, propósito, incluso en los dolores. Esas zonas son lo opuesto al umbral. Son pequeñas muestras de lo que nos espera cuando estemos verdaderamente libres del peso interior. Y cuanto más tiempo pasamos en esos estados de conciencia, más fortalecemos el lazo con regiones superiores del plano espiritual. Comenzamos a ser inspirados por ideas elevadas, intuidos por seres más conscientes, guiados por valores más profundos. Y, naturalmente, nos alejamos de las zonas densas, sin necesidad de pasar por ellas. Ese es el verdadero camino que Kardec propuso: el autoconocimiento como liberación. Él nunca tuvo la intención de construir una nueva religión. Él quería, sobre todo, que las personas pensaran, cuestionaran, se observaran, y por eso quizás decidió no alimentar el miedo con descripciones minuciosas del umbral, porque él sabía, el miedo paraliza, la conciencia libera. Pero ahora, después de más de 150 años de espiritismo, quizás ya estemos listos para mirar estas verdades con madurez, sin pánico, sin negación, con responsabilidad. Entonces, si hay algo que podemos sacar de todo esto, es lo siguiente: nadie está condenado al umbral. No es un lugar fijo, no es un destino final, es un pasaje, e incluso los abismos más profundos son solo etapas en el camino de regreso a la luz. Pero cuanta más claridad tengamos ahora, menos tiempo necesitaremos pasar por esas regiones después. La elección es nuestra, siempre lo ha sido, y si este video te tocó en algún punto, si te hizo reflexionar, entonces quizás el trabajo ya ha comenzado. Quizás, en este exacto momento, estés saliendo, aunque solo un poco, de tu propio umbral interior. Y eso ya es más que suficiente, porque el viaje de 1000 vidas comienza con el simple acto de despertar. Si este mensaje tuvo sentido para ti, suscríbete al canal, no por mí, sino por ti mismo, porque cada reflexión cuenta, y cada paso hacia la conciencia es un paso lejos de la ilusión. Dale me gusta a este video, compártelo con alguien que necesite escucharlo, y recuerda, al final, todos volvemos a la luz.